días. Como decía Álvaro recién, el objeto de esta presentación va a ser poner en común a todos nosotros cuál es el estado actual de la definición y la caracterización de lo que a nivel del Mercosur se va a llamar hoy la agricultura familiar. Es un término que en todos los países se usa con mayor o menor profundidad, pero lo que queremos transmitir en esta presentación es el estado de formalización de los acuerdos que a nivel del Mercosur se han alcanzado para identificar a este grupo de agricultores y cómo en cada país está establecido hoy un sistema de registros nacionales que fue, instaurado a partir de una resolución del Grupo Mercado Común en el 2007, que son en principio los destinatarios de las políticas públicas diferenciadas de todos los países que son miembros plenos. Está también considerado el caso de Chile, entre otras cosas porque es el anfitrión de este evento y porque es un miembro asociado que, a pesar de no tener todos los compromisos, no tener que llevar adelante todas las resoluciones del Mercosur, porque es un miembro parcialmente vinculado al bloque, de todas maneras ha estado en esta discusión, ha alimentado la discusión de la definición de agricultura familiar, y es un país que tiene un instituto como el INDAP, donde indirectamente existe un registro, aunque no haya sido constituido con tal fin, que identifica con claridad a qué destinatarios del universo de agricultores van dirigidos el set principal de políticas públicas que tiene hoy el país. El primer panorama que habría que dar es, bueno, lo que todos ya sabemos, pero que vale la pena repetirse varias veces, que la región es claramente un lugar donde la biodiversidad y la capacidad de producción de alimentos excede sus necesidades de alimentación, es una zona netamente exportadora de alimentos, no obstante lo cual, en cada uno de nuestros países sigue habiendo alguna parte de la población que tiene problemas de seguridad alimentaria. No es porque la oferta global no alcance, porque si uno hiciera una cuenta de la disponibilidad de alimentos en la región, no debería haber nadie que tuviera un problema de alimentación. La región es claramente excedentaria en estas cuestiones y con el cambio reciente de los niveles de precios en el mercado mundial y los términos de intercambio, lo es aún más porque ha podido ampliar su frontera agrícola e intensificado mucho la producción. En ese escenario coexisten como dos tipos, digamos, de agricultura al menos. Existe una gran diversidad, pero en el escenario que nos vamos a plantar hoy vale la pena decir que parece haber como dos grandes circuitos de agricultura. Un circuito de agricultura, digamos, de alguna manera liderado por grandes empresas que suelen organizarse empresarialmente bien, trabajan en la punta de la tecnología, muy vinculadas a los mercados y que basan su desarrollo y su crecimiento en altos niveles de competitividad y que son empresas altamente globalizadas, individualmente, colectivamente o bajo diferentes formatos, pero de alguna manera están en el mundo de los alimentos a nivel global. Existe otro sector de muchos productores de pequeña y mediana escala que están muy vinculados a la producción de una gran cantidad de alimentos, mayoritariamente destinados a veces a los mercados locales y nacionales, también a veces sin saberlo, indirectamente vinculados a los negocios de exportación, porque hay terceros que de alguna manera apuran esa producción y la canalizan a través de las otras empresas, y que todo eso llevó en algún momento, que fue en el año 2007, a que la REAF hiciera una propuesta del Grupo Mercado Común, diciendo que si en la región existen efectivamente varios modelos, pero al menos hay dos bastante diferentes de desarrollo de la agricultura, uno de estos debería ser formalmente identificado y debería ser destinatario de políticas diferenciadas bajo el supuesto y digamos, el principio de que no se puede tratar igual a los diferentes si queremos que haya igualdad en cuanto a sus respuestas y por lo tanto hay toda una pretensión del Mercosur de trabajar en el desarrollo de políticas diferenciadas para este sector. Así surgió la resolución 2507 de septiembre del 2007, en la que los países se pusieron de acuerdo básicamente en algunos criterios, los criterios de definición de la agricultura familiar, y tomaron un compromiso, el compromiso de decir que en el marco de la integración todos los países miembros plenos deberían establecer registros nacionales de agricultores familiares, de manera tal que esa integración, cuando hubiera políticas específicas para este sector de la agricultura, no significara a mediano plazo una barrera para el proceso de integración. Es decir, que los países aceptaran que podían tener políticas específicas para un sector de la agricultura claramente identificado en cada uno de los países con los mismos criterios, de manera tal que uno le estaba de alguna manera concediendo el derecho al otro de tener políticas particulares y que esas políticas particulares de apoyo a un sector de la agricultura no se transformaran después en una barrera al proceso de integración comercial, en el malentendido de que esto significaba darle ventajas a algunos respecto a otros cuando el mercado funciona como un mercado ampliado. Los tres criterios fundamentales que quedaron establecidos en esa resolución son los que están en la lámina en negrita.
refieren a tres conceptos. El primero es que se define como agricultura familiar a toda aquella en la cual la mano de obra ocupada en el establecimiento corresponde mayoritariamente a los miembros de la familia, siendo limitada la ocupación de trabajadores contratados. La segunda es que la familia debe ser responsable de la dirección y de la gestión productiva de esa actividad y debe residir en el predio o en algún lugar de cercanía tal que dé sentido, digamos, de pertenencia a ese predio rural. Y finalmente, la visión de que los recursos productivos utilizados en esa unidad productiva deben guardar algún tipo de relación con la capacidad de trabajo de la familia. Es decir, que esto habla un poco del tema de la tecnología, de la capitalización, y si bien se reconoce que cada país puede tener diferencias importantes en este sentido, hubo también un acuerdo conceptual sobre este punto. Ese primer acuerdo nos llevó, llegó a la REAF luego a trabajar sobre una cuestión que es decir, bueno, estamos de acuerdo en la definición cualitativa de lo que es la agricultura familiar, estamos de acuerdo en que ese sector de la agricultura merece políticas particulares y los países estamos dispuestos a darnos de alguna manera libertades de hacer políticas específicas distintas a la de mi vecino y que eso no frene el proceso de integración como manera de promover el desarrollo de este sector y que se integre efectivamente en un mercado de producción de alimentos que facilite el desarrollo rural. No obstante, había que pasar de lo cualitativo a algunas cuestiones cuantitativas que permitieran decir, bueno, estamos arrimándonos en cada país al mismo tipo de agricultor en respeto de aquellos criterios. Algunos años más tarde, como habrán notado recién, en el 2007 fue la resolución sobre el año 2010, la REAF logró alcanzar una especie de segundo acuerdo y fue transformar esos criterios cualitativos en algunos parámetros que, sin tener que ser idénticos en todos los países iban a utilizar o están utilizando ya hoy como elementos a la hora de decir el agricultor tal puede aspirar o no a estar en el registro y a partir de estar en el registro puede aspirar o no a recibir políticas diferenciadas, particulares, reconocidas por sus socios del bloque. Esos tres criterios se desdoblaron hasta el momento en lo que nosotros decimos de alguna manera son como seres parámetros. O sea, los criterios pasaron a tener en alguna medida valores de referencia. ¿Valores de referencia sobre qué? Bueno, respecto al primer criterio, sobre la cantidad de mano de obra contratada, es decir, cuántos empleados no pertenecientes a la familia pueden tener un predio para permanecer el agricultor en condición de ser calificado como agricultor familiar. El segundo, el modo de gerenciamiento de la producción del establecimiento. El tercero, el lugar de residencia. El cuarto, el área del establecimiento, que es una medida física bastante fácil de manejar. El quinto, el origen de los ingresos de esa explotación o de la renta del establecimiento, que es una variante según el país. Y finalmente, en algún caso, la capitalización que tiene ese predio familiar es una suerte de medición de los activos, la tierra, la maquinaria, los equipos, que dan cuenta indirectamente de los ingresos. Con base a esto, un primer trabajo que forma parte del cierre del grupo temático, del grupo técnico de registros, cuando los países comenzaron a trabajar en esto, nos encontramos con que había un país, que era Brasil, que tenía una política sostenida de muchos años, que era el único que tenía un registro realmente concebido en estos términos. Como dije recién, Chile, que tenía un instituto particularmente dedicado a este sector de mucha trayectoria, también tenía una suerte de registro, aunque no lo hubiera instaurado como tal. Sin embargo, Argentina, Paraguay y Uruguay habían tenido una trayectoria de trabajo con este sector que venía mucho de la idea de los proyectos de intervención en desarrollo rural, en acuerdo con organismos multilaterales, Banco Mundial, FIDA, BID, etc. Y en realidad no contaban con una suerte de registro de a dónde iban las políticas, sino que en general contaban con células parciales de información que cada proyecto había logrado identificar a los destinatarios de su actuación. Moría el proyecto, moría la identificación, no había esta lógica de un registro. Entonces, estos criterios empezaron a ponerse sobre la mesa y los países empezaron a decir, bueno, por ejemplo, para ir rápido, sobre el primer criterio, en general, los países que no lo tenían y que ya lo tenían, empezaron a trabajar y empezaron a decir, bueno, yo voy a regular por la cantidad de empleo permanente. Y así Argentina, por ejemplo, o Brasil terminan con una definición que hasta 2 empleados permanentes que no formen parte de la familia son una identificación que permite a ese agricultor aspirar a permanecer en el registro. En el caso de Uruguay eso se trabajó por la vía de los jornales contratados por año y no por el personal permanente. Paraguay y Chile a esa fecha no trabajaban sobre este criterio específicamente y
por eso esta cuadrícula lo muestra en esa condición. Sobre el tema del gerenciamiento y la responsabilidad de la conducción de la producción, bueno, cada uno de los países fue definiendo de alguna manera si esto correspondía a que alcanzaba con que el titular del predio formara parte de la conducción de la empresa o si realmente la familia en su totalidad tenía que estar involucrada. Y ahí están un poco los matices, en algunos casos con más énfasis, como el caso de Uruguay, el énfasis está puesto en que el titular sea el que tiene que estar al frente. En otros países, de repente más en el extremo, como el caso de Paraguay, alcanza con que al frente estén algunos miembros de la familia, aunque no necesariamente ninguno exclusivamente dedicado a conducir la explotación. Sobre el lugar de residencia, bueno, se habló, en todos los casos está el concepto de cercanía, en algunos empezó a llegar a distancia, como en el caso de Uruguay, máximo 50 kilómetros del lugar donde está el predio, para que el agricultor quede calificado en esta categoría. Sobre los temas de las hectáreas, o sea, el tamaño de la explotación, es donde hubieron mayores dificultades, porque bueno, los ambientes, digamos, agroecológicos tan diferentes por país, no vale la pena acá desarrollar, pero permiten llegar a decir que hay lugares, como el caso argentino en el sur, o en el Chaco paraguayo, o en algunas zonas de Brasil en el nordeste, hacen falta muchas hectáreas físicas para que se pueda encontrar un nivel de producción que sea capaz de generar ingresos razonables para una familia, y por eso ahí hay un poquito más de diversidad de límites de actuación. No obstante eso, digamos, al final, el límite físico máximo, como está allí, difiere bastante, 500, 480, 50, 1000 hectáreas y 750 hectáreas en cada uno de los países, que al principio asustó un poco porque esto era una definición previa a la conformación de los registros, pero que estableció al menos una referencia clara, cuantitativa. Y luego sobre el tema de los ingresos, algunos han trabajado con valores máximos de ingreso anual o con valores máximos de renta anual y ciertos porcentajes necesariamente provenientes de la producción agrícola. En general el concepto es que al menos la mitad de todo el ingreso generado debe venir de esta actividad, de lo contrario es un productor que tiene una chacra pequeña, pero que en realidad no queda definido como un destinatario de una política diferenciada, ya que su ingreso principal no proviene de la agricultura. O sea que con esos matices más o menos eso estuvo allí. En el caso chileno en particular ya existía una referencia a un cierto nivel de capitalización máximo, medido en unidades financieras locales, que ahí a la fecha significaban ese valor, puede que hoy sea algo diferente, pero que era una manera también de hablar del tema de los ingresos de una forma indirecta. Es decir, bueno, a lo largo del tiempo alguien que sostiene ingresos de cierta magnitud, parte de eso termina en su capitalización, o sea que en lugar de hacer esfuerzo por medir ingresos, midamos capitalización y con el paso del tiempo estaremos descubriendo indirectamente de alguna manera ese ingreso. Con este telón de fondo, de alguna manera, los países acordaron, los que ya tenían sus registros, ir ajustando un poco los criterios de acceso y permanencia de los agricultores en esos registros, y los que no lo tenían, arrancar a formatear los suyos para, en un plazo de un tiempo, llegar a tenerlos y luego llegar a un punto que todavía no se ha concretado, que es el de la homologación de registros entre los países, diciendo, bueno, nos reconocemos mutuamente que los agricultores que tenés en tu registro y los que están en los míos, a pesar de que los parámetros son un poco diferentes, todos responden a los mismos criterios y en todos los casos estamos tranquilos que las políticas públicas diferenciadas para este sector no serán una barrera a la integración regional. A pesar de esa diversidad que vimos en la tabla anterior de valores de los parámetros, ¿no? En algún caso el 50% del ingreso, en otro el 70%, en uno con un límite máximo de ingreso, en otro sin límite, uno con 2 personas máximamente ocupadas que no sean de la familia, otro sin referencia al punto, otro con jornales, o el nivel de capitalización en un caso y en el otro no medido ese concepto. Luego que los registros empezaron a funcionar y dentro de los registros hoy ya hay una cantidad importante de agricultores en todos los países, incluso los que no lo tenían, se hizo un trabajo del Grupo Técnico de Registros nuevamente en el 2012 para decir, bueno, veamos ahora en la práctica el tipo de agricultor que nos está quedando adentro, si más allá de las libertades que nos dimos entre los países para no poner parámetros rígidos, estamos llegando a identificar al mismo universo de productores y por lo tanto podemos confiar en esos registros como una herramienta importante de actuación de la política pública. Ese trabajo nos muestra lo siguiente. El antecedente del trabajo era procesar los censos. Acá en principio voy a poner el de los 4 bloques porque estoy respetando el trabajo de ese grupo técnico que, como los compromisos a
cumplir solo refieren a los 4 miembros plenos, está trabajado para ello. Decía, bueno, en primer lugar, como veíamos hoy, diversidades en las superficies medias que podían tener los productores que dieran estas características, tomando los datos del censo y procesándolo con los parámetros que vimos antes. Es decir, un dato no actual, sino agarrar el último censo agropecuario, ponerle los parámetros, procesar los datos y ver qué sale. Ese universo decía de algunas similitudes, como por ejemplo el tamaño de los miembros de la familia en los censos en todos los países. También decía de algunas similitudes sobre el tema de la cantidad de superficie media, ¿no? Más allá de que en el caso de Uruguay aparece como un desvío un poquitito, en general tenemos superficies promedios bastante más chicas y más parecidas que la de los límites que vimos en la tabla anterior. Es decir, usando el límite de hasta 500 o 700 o 1000 hectáreas que algún país se reservó porque en alguna zona de su territorio el clima y la condición del suelo decía, bueno, para tener un ingreso razonable, yo en la Patagonia Argentina necesito que me des hasta cierta cantidad de hectáreas. Bueno, después cuando uno empieza a procesar y empieza a tratar de que todos los criterios con esos parámetros se cumplan a la vez, porque esa es una cosa que hay que tener presente, para caer en el registro hay que cumplir todos los criterios a la vez, ya esa diferencia de tamaño del predio o de cantidad de personas en la familia ya se empieza como a parecer un poquito más. Esto era antes de que los registros estuvieran vigentes, trabajando los censos con los parámetros que vimos antes. Siguiente. Con los censos actuando, o sea, con los censos que empezaron a recolectar la incorporación de los agricultores para llegar a las políticas públicas y poniendo como condición previa o paralela la pertenencia al registro, empezamos a ver que eso es aún, como decía la lámina principal, más claro que vía registros vamos llegando al mismo tipo de agricultores. Con 70.000 agricultores identificados en el censo, en el registro de Argentina en ese momento, cuando Argentina había censo, daba un universo sacando a los 300.000 agricultores familiares, o sea, con una proporción no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Ya empezamos a encontrar ahí que los predios en Argentina parecen estar en 36 hectáreas promedio, que califican para el registro. La familia mantiene esa composición. Los trabajadores permanentes en la familia empiezan a estar en 2 personas y fracción, por afuera de la familia. Y empezamos a tener abajo una identificación de en qué áreas de la producción esos predios destinan sus mayores esfuerzos. Bueno, en Brasil el dato vuelve a repetir 19 hectáreas promedio, en Paraguay 6 hectáreas, en Uruguay sigue habiendo una superficie superior a los demás. Pero básicamente todo este menú, digamos, de datos que tenemos hoy nos van llevando en la línea de decir que los registros, haciendo cumplir en paralelo, en simultáneo, perdón, todos los criterios definidos por el Mercosur, nos van llevando a identificar una población que dentro de la heterogeneidad de la región tiende a ubicarse sobre tipos de productores bastante parecidos. Siguiente. Esta es un poco la otra. Esa es la primera conclusión del trabajo que se ha hecho hasta ahora a nivel de la REAF, que fue pasar por el acuerdo, digamos, más político de los criterios, luego trabajarlo a parámetros, luego poner los registros a trabajar y tener hoy a los registrados destinatarios de la política pública, encontrando que básicamente son productores parecidos, o sea que políticas públicas diferenciadas en cada país no deberían afectar el proceso de integración, aunque en el país vecino no se aplique la misma política. Lo que tratamos de tener ahora es una dimensión cuantitativa de la realidad. Vía censos, y tomando ahora sí los 5 países, porque ya no forman parte de ese trabajo del grupo de la REAF, básicamente podemos decir que pasándole a los últimos censos vigentes los criterios y los parámetros que están acordados, aparecen 5.2 millones de establecimientos agropecuarios en esta región, integrada por estos 5 países, que darían los criterios y los parámetros de identificación de la agricultura familiar, y que con un nivel promedio de personas de 3 y pico, 4 por familia integrada trabajando, estamos en esa idea de que hay 20 millones de personas, miembros de las familias, que forman parte de la fuerza laboral de estos predios, que están directamente vinculados a la producción de alimentos en la región. Luego tenemos esa proporción de empleados transitorios o dependientes, que le agregan otros 10 millones de personas vinculados directamente en la fase primaria, alrededor de lo que llamamos la producción de la agricultura familiar de la región.
Básicamente esa cifra equivale en el momento que se hizo esta reflexión hace un par de años al 60% de la población rural identificada en el conjunto de estos 5 países. Esto para dar una idea de la dimensión en términos de la importancia de empleo y de la importancia de población que caería dentro de esta definición. En términos de la contribución a la economía y a la seguridad alimentaria, que es otro de los elementos que suelen estar por detrás de la definición de políticas particulares para el sector, no voy a entrar en los detalles, sino simplemente me voy a poner en las negritas que tenemos en cada país. A nivel de la REAF y con algunos trabajos técnicos se hicieron esfuerzos para llegar a dimensionar la importancia relativa de la oferta de la producción de este sector de la agricultura en cada uno de los países en el valor bruto de la producción primaria de cada país. Y como ven acá, los valores oscilan, por poner los números redondos, entre el 20 y el 40%. Esta es una especie de mirada complementaria a la anterior que dice, bueno, es importante en términos de la cantidad de productores totales, es importante en términos de la población rural este sector, y también es importante en términos de la generación del valor de la producción del producto primario, valor que después se va dibujando a lo largo de la cadena, porque bueno, no todo el sector participa activamente de las cadenas agroindustriales, pero habla con bastante precisión de que inclusive en algunas áreas de actividad, por hablar así medio por arriba, en el caso de la producción de cabras en Argentina, en el caso de la producción ganadera en Uruguay, en el caso de la producción de leche en varios de los países, en frutas y hortalizas sobre todo, hay una participación muy importante de este sector de la agricultura que finalmente pesa incluso bastante más que lo que lo dice su participación en el valor bruto de la producción, como el proveedor de muchos alimentos de la canasta básica y que tiene mucha incidencia en la alimentación de la población y en algunos casos de esta actividad también en la llegada a algunas cadenas agroindustriales que ponen al país en posición exportadora. Bueno, esto básicamente es lo que tratábamos de socializar y poner en cabeza de todos para cuando empecemos a hablar del sistema cooperativo y de los productores a los cuales queremos incorporar vía ese sistema a los mercados, bueno, tomar conciencia que estamos hablando de una cantidad muy importante del total de predios agropecuarios que hay hoy en la región, una cantidad de personas bastante importante y de un nivel de contribución al valor bruto de la producción primaria que no es nada despreciable en cualquiera de los países que se considere, desde los valores más pequeños en el entorno del 20% a los mayores en el entorno del 40%, y en algunos sectores en particular con mucha porción relativa de la oferta, ¿no? O de la tendencia de ganado, en algunos casos, ganado vacuno, ganado lechero, aves o cerdos, o en la producción básicamente de productos frescos, de horticultura o algo de fruticultura en otro país. Gracias.